Continuando con los temas relacionados con los campos escalares, vamos ahora a generalizar la idea de diferencial y de plano tangente. Generalizar desde las funciones escalares, que vamos a llamar diferencial, y el plano tangente, que va a ocupar el lugar de la recta tangente. Vamos a extender a campos escalares los conceptos que ya habíamos hablado de incremento de una función y diferencial. Entonces, el incremento de un campo escalar delta de f, evaluado en el punto x0 y 0, con incrementos delta de x, delta de y, es la función en el punto corrido menos la función en el punto. O sea, f de x0 más delta de x y 0 más delta de y menos f de x0 y 0. Miren ustedes la analogía con el incremento en una función escalar donde nos movíamos solo en un valor. Ahora nos movemos en dos. ¿Cuándo vamos a decir, cuándo dijimos que una función era diferenciable? Habíamos dicho que diferenciable y derivable eran equivalentes en funciones escalares. Si existe la derivada en las funciones escalares, sabemos que el incremento y la derivada son parecidos cuando el delta de x es pequeño. Entonces quiere decir que el incremento se puede escribir como la derivada más un épsilon, más algo que se hace pequeño. Si pasamos multiplicando delta de x, nos queda que el incremento es la derivada por el incremento de x más épsilon por delta de x. Ya habíamos visto que esta idea conducía a la idea de que la función en x0 es suave, que no tiene picos, o sea, la existencia de la derivada nos permite definir la idea de función suave. ¿Cómo hacemos para esto extenderlo a una función, a un campo escalar que va de R2 en R? Entonces, diremos que una función de un subconjunto de R2 en R se dice diferenciable en un punto de coordenadas x0 y 0 perteneciente a A si existen las derivadas parciales de f respecto de x0 y 0 y la derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0. Y el incremento de f puede escribirse como delta de f de x0 y 0, delta de x, delta de y. Fíjense, hacemos lo mismo que hacíamos en una variable, la derivada parcial de x por el incremento de x, la derivada parcial de y respecto del incremento de y, más e sub 1 por delta de x más e sub 2 por delta de y, donde del epsilon 1 y epsilon 2 son funciones de delta de x y delta de y que tienden a 0 cuando delta de x y delta de y tiende al 0, 0. Entonces, si miramos esta expresión, a los primeros dos términos de esta expresión lo vamos a llamar diferencial total de la función f en el punto x0 y 0. ¿Esto qué nos va a permitir decir? Que si x e y están cercanos a x0 y 0, entonces el incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial de la función, ¿sí? Extendiendo la misma idea que vimos para funciones escalares. O lo que es lo mismo, que f de xy es aproximadamente f de x0 y 0 más el diferencial de f en x0 y 0, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, para entender esta idea, para ver esta extensión de la idea de los campos escalares, vamos a mirar un ejemplo. Queremos calcular, utilizando diferenciales, un valor aproximado para el logaritmo de 1,2 más e a la 0,1. Vamos a retomar este ejemplo, el ejemplo que vimos antes, y vamos a ver que de la misma manera que extendimos la idea de diferencial, vamos a extender la idea de recta tangente a la de plano tangente.
Nosotros habíamos visto que si una función escalar se definía como derivable, seguramente tenía recta tangente en todos sus puntos. De una función de dos variables, diremos que es diferenciable si su imagen está dada por una superficie suave que admita un plano tangente en cada punto. Entonces, primero miremos la idea intuitiva, o sea, la idea es que la curva sea, que la superficie sea suave. Fíjense, en la de la izquierda tenemos una función diferenciable en todo su dominio, mientras que en la derecha tiene puntos con puntos de no diferenciabilidad. Entonces, repitamos lo que dijimos recién. La función escalar usamos para aproximar f de x0 más el diferencial de f en x0 diferencial de x. Y también podemos aproximar f con la recta tangente en el punto. En los campos escalares, la aproximación de f es a través de f de x0 y 0 más el diferencial de f en x0 y 0, diferencial de x, diferencial de y, y hacemos aproximación de f con el plano tangente en el punto. ¿Sí? Entonces, retomemos ahora el ejemplo después de ver la interpretación geométrica de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a considerar una función f de xy igual al logaritmo de x más c a la y. Vamos a considerar x0 igual a 1, y 0 igual a 0. Delta de x igual a 0,2, delta de y igual a 0,1. Entonces, utilizamos la expresión que vimos recién de campos escalares. F de x0 más delta de x y 0 más delta de y es aproximadamente f de x0 y 0 más el diferencial de f en x0 y 0 delta de x delta de y. Bueno, entonces, ¿quién es f de x0 y 0? Es el logaritmo de 1 más c a la 0 por la definición que hicimos. Eso es igual a 1. ¿Cuál es la derivada de f respecto de x? Es 1 sobre x, por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de x, evaluado en el 1, 0, vale 1 porque es 1 sobre 1. ¿Y cuál es la derivada parcial de f respecto de y? E a la y. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en el punto 1, 0, da e a la 0, que es igual a 1. Entonces, ya tenemos calculado f de x0 y 0. Y ahora vamos a construir el diferencial. La derivada de f respecto de x en el 1, 0, que es 1, por delta de x, que es 0,2, más la derivada parcial de f respecto de y en el 1, 0, que es 1, por el delta de y, que es 0,1. Luego podemos decir que el logaritmo, realizando cálculos, que el logaritmo de 1,2 más c a la 0,1 es aproximadamente 1,3. El siguiente teorema nos provee de una condición suficiente que nos permite asegurar la diferenciabilidad de una amplia variedad de funciones. Entonces, si una función tiene derivadas parciales continuas en los puntos cercanos al x0 y 0, entonces podemos asegurar que f es diferenciable en p sub 0. O sea, si las derivadas parciales son continuas, entonces vemos que es diferenciable, vemos que la superficie es suave, vemos que no se generan puntos puntiagudos. Otro teorema importante es que si una función es diferenciable, entonces es continua en un punto. Esto es equivalente a lo que vimos en las funciones escalares de que la derivabilidad implicaba la continuidad. Vamos a demostrar este resultado. Tenemos que demostrar que si es continua, el límite coincide con el valor de la función. Ahora, si f es diferenciable en x0 y 0, entonces el incremento se puede escribir con esa expresión de 4 términos. La derivada de f respecto de x, evaluada en x0 y 0 por delta de x, más la derivada de f respecto de y, evaluada en el x0 y 0 por delta de y, más epsilon 1 por delta de x, más epsilon 2 por delta de y. Entonces,
Equivalentemente, podemos decir que f, usando la definición de incremento, que f en x0 más delta de x y 0 más delta de x, o sea, f corrido según los delta, es f de x0 y 0 más la derivada de f respecto de x por delta de x más la derivada de f respecto de y por delta de y más e sub 1 por delta de x más e sub 2 por delta de y. Entonces, si hacemos tender delta de x, delta de y en la expresión de la izquierda, lo que obtenemos es f de x0 y 0, que es lo que queremos. ¿Por qué? Debido a que cuando delta de x, delta de y tienden a 0, las derivadas parciales son constantes, porque no dependen ni delta de x ni delta de y. La multiplicamos por dichos incrementos que tienden a 0 los términos 2 y 3. Como la función es diferenciable, es epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 cuando delta de x y delta de y tienden a 0. Luego los términos 3 y 4 tienden a 0. O sea, todos esos 4 términos tienden a 0. Luego, si queremos lograr la expresión inicial, cuando x vale x0 más delta de x e y vale y0 más delta de y, delta de x, delta de y tiende al 0, 0, es equivalente a que xy tiende a x0 y 0. Entonces podemos asegurar que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy es f de x0 y 0, resultando la función f continua en x0 y 0. O sea que este teorema nos indica que la característica de ser diferenciable es más fuerte que la de continuidad, en el sentido que si una función es diferenciable, entonces es continua. Mientras que el recíproco no es cierto, o sea que una función puede ser continua, pero no diferenciable. Esto es análogo a lo que ocurría con las funciones escalares. Bueno, ya hablamos geométricamente de la idea del plano tangente. Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular el plano tangente a un campo escalar en un punto. Entonces, supónganse que pensemos un punto en la superficie, un punto de coordenadas x0 y 0, z0, donde las derivadas parciales son continuas, ¿sí? Y tomemos ese punto en la superficie S, que es la representación gráfica de F. Entonces, llamemos C1 a la curva intersección de S con el plano vertical, paralelo al plano Y o Z, que pasa por X0, y C sub 2 a la curva intersección de S con el plano vertical paralelo al plano X o Z, que pasa por Y0. O sea, si tuviéramos la superficie, lo que estamos construyendo son paredes respecto de paralelas a los ejes que cortan a la superficie. Entonces, ¿a qué vamos a llamar plano tangente a la superficie S en P sub 0? Es aquel que contiene las rectas tangentes a ambas curvas en el punto P sub 0. ¿Sí? Entonces, veamos. Entonces, es la misma idea de recta tangente. ¿Sí? Tenemos planos que tocan en un punto. ¿Cómo construimos la ecuación? Porque antes teníamos una recta en las funciones escalares, ahora tenemos un plano. La ecuación de un plano viene dado por z menos z0 igual a alfa por x menos x0 más beta por y menos y0. Esa es la ecuación de un plano. Ahora, alfa y beta van a valer las derivadas parciales. Fíjense que lo que estamos haciendo es extendiendo. Por lo tanto, z, la expresión para el plano tangente a la función f en el punto de coordenadas x0 y 0 es z menos z0 igual a la derivada parcial de f respecto de x por x0 y 0 por x menos x0 más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por y menos y0. Como el punto P sub 0 pertenece a la superficie, el Z0 lo podemos reemplazar por f de x0 y 0. Y tenemos la expresión
el f de x0 y 0 lo pueden poner en el término de la izquierda o en el término de la derecha. Vamos a ver un ejemplo. Quiero hallar la ecuación del plano tangente a la superficie imagen de f de xy igual a 2x cubo menos y cuadrado en el punto 1, 2, menos 2. Este punto tiene que ser formado por x0, 1, y 0, 2, y menos 2 tiene que ser la imagen del 1, 2. Reemplazando, si reemplazamos en f, obtenemos f de 1, 2, 2 por 1 al cubo, menos 2 al cuadrado. O sea, nos queda 2 menos 4, que es efectivamente menos 2. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de f respecto de x? La función derivada parcial es 6x al cuadrado. Evaluada en el punto 1, 2 es 6. La función derivada parcial de f respecto de y es menos 2y. Evaluada en el punto 1, 2 es menos 4. Y f de 1, 2, acabamos de verificar que efectivamente es menos 2. Entonces reemplazamos. Z menos f de x0 y 0, o sea, z menos menos 2, es igual a 6 por x menos 1, menos 4 por y menos 2, reemplazando en la fórmula. Pueden dejarla así en forma canónica, no necesitan darla en forma explícita. Otra de las aplicaciones de las derivadas parciales que hemos visto es lo que se llama la regla de la cadena. Supongamos que tenemos función f de v, un campo escalar, diferenciable, pero a su vez u y v también son campos escalares continuos. O sea, u depende de x y de y, lo vamos a llamar g de xy, y v es un h de xy. Por lo tanto, f depende de x y de y a través de la siguiente expresión, f de g de xy, h de xy. Entonces veamos un ejemplo. Si f de v es u cuadrado por b, siendo u igual a x cubo más y cuadrado y b igual al logaritmo de x más 3y, si reemplazamos x e y, obtenemos f de xy igual a x al cubo más y al cuadrado por el logaritmo de x más 3y. Entonces, uno podría optar por esta expresión que se complejizó muchísimo, calcular las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Pero podemos usar otra cosa. Podemos ver que como hay una relación entre u y b, o sea, nuestras variables independientes son x e y u, b y f son variables dependientes, podemos usar la definición de que el diferencial de f es la derivada de f respecto de u por el diferencial de u más la derivada de f respecto de b por el diferencial de b si pensamos a f respecto de u y b. Y a su vez, al diferencial de u lo podemos pensar como la derivada de u respecto de x por el diferencial de x más la derivada de u respecto de y por el diferencial de y. De manera análoga lo hacemos para el diferencial de b, la derivada de b respecto de x por el diferencial de x más la derivada de b respecto de y por el diferencial de y. Lo único que hicimos hasta aquí es escribir el diferencial de f, el diferencial de u y el diferencial de b en términos de su definición. Entonces, acá operando podemos agrupar los términos que tengan aplicar propiedad distributiva y después agrupar los términos que acompañan el diferencial de x y al diferencial de y. Entonces nos queda que el diferencial de b de f es la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x, todo multiplicado por el diferencial de x, más la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de y, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de y, diferencial de y. Entonces, ¿qué logramos? Tenemos el diferencial de f, una expresión por el diferencial de x, otra expresión por el diferencial de y. La primera expresión tiene que ser la derivada de f respecto de y,
Y la segunda expresión tiene que ser la derivada de f respecto de y. Entonces, reemplacemos. La derivada de f respecto de x es la derivada de f respecto de u, 2u por x, por la derivada de u respecto de x, 3x cuadrado, más la derivada de f respecto de u cuadrado, por la derivada de b respecto de x, 1 sobre x más 3 y por 1. Entonces, en el siguiente paso, reemplazamos u y b por sus expresiones y obtenemos toda esa expresión. Si ustedes quieren, pueden verificar el resultado obtenido derivando luego de la composición. Supongamos ahora puede haber diferentes maneras de escribir las funciones, que u y b sean funciones de una sola variable, o sea, f depende de u y b, y a su vez u depende de t y b depende de t. Entonces, al final, cuando yo haga las composiciones, f va a depender solo de t. O sea, lo que estamos buscando es la derivada de f respecto de t. Usamos la misma estrategia. La derivada de f respecto de 3, de t, es la derivada parcial de f respecto de u por u' de t, más la derivada de f respecto de b por b' de t. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos f, que depende de u y de b. Fíjense el gráfico, cómo se puede organizar esto gráficamente. F depende de u y de b. U depende de t y b depende de t. Por lo tanto, f, la variable independiente acá es t, y entonces podemos aplicar la fórmula f' de t es la derivada de f respecto de u, b cuadrado sobre u, por u' de t, 3t cuadrado, más la derivada de f respecto de b, 2b por el logaritmo de u, por b' de t, la derivada del seno, el coseno. Donde dice u, reemplazamos por 3 al cubo más 4, donde dice b, reemplazamos por seno de t, y ahí obtenemos la expresión de la derivada. Entonces, este esquema de árbol que acabamos de aplicar se puede aplicar en cualquier composición de funciones que se nos presentes. O sea, para hallar una derivada parcial, tenemos que considerar las ramas que terminan en la variable y luego sumar los productos que se obtienen de ir derivando dentro de cada rama. Es muy común en las aplicaciones físicas, nosotros en los casos que nosotros vamos a utilizar no nos van a quedar ambigüedades, indicar la variable que estoy considerando constante, con un paréntesis poniéndola como subíndice. Vamos a ver algo un poquitito más complejo. Fíjense, hagamos el diagrama de árbol. F que depende de u y de b. U que depende de x y de t. B que depende de u y de t. Pero a su vez, u dependía de x y de t. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables independientes? X y de t, porque no dependen de ninguna. Entonces, si miramos las ramas del árbol, hay 2 ramas que conducen a X y 3 ramas que conducen a T. Entonces vamos recorriendo las ramas, la derivada, empecemos con la derivada de f respecto de X con T constante. La derivada de f respecto de U por la derivada de U respecto de X. La derivada de f respecto de B por la derivada de B respecto de U por la derivada de U respecto de T. Y ahora vamos a ver la otra derivada, la derivada de f respecto de t con x constante. Acá tengo que tener 3 términos. La derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de t, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de u por la derivada de u respecto de t. Y el tercer término que vamos a sumar, la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de t. Otra de las aplicaciones de la derivada de las funciones
de los campos escalares y su derivación, las derivadas parciales, es las funciones implícitas. Vamos a decir a qué llamamos funciones implícitas. Supóngase que ustedes tengan funciones escalares y igual a 2x más 3, y igual al logaritmo de x más 3, y igual a x cubo menos seno de x. Se dice que están en forma explícita, dado que en el término de la izquierda tengo a y, y en el término de la derecha tengo a x. Quiere decir que cada vez que tenga un x, realizando el cálculo, obtengo un y. Esta forma explícita también se puede escribir en forma implícita. ¿Cómo? Escribiendo toda la función igual a 0. O sea, que lo que estamos haciendo es otra manera de escribir mi función. Así es muy fácil obtener la forma implícita. Este nombre proviene del hecho de que existe una función de y dependiente de x, pero no se está mostrando explícitamente como en la forma anterior. Hay unos casos en los cuales ir de la forma implícita a la explícita no es tan sencillo. Son funciones dadas en forma implícita, y es una forma generalizada de las funciones. Por ejemplo, e a la i menos e a la x más x por y igual a 0, x cuadrado por y más y cubo menos 1 igual a 0. ¿Tengo alguna manera de obtener la derivada de y cuando viene dada en forma explícita? La respuesta es que sí. Tenemos dos maneras de hacerla. Una es considerar mi expresión y aplicar las reglas de cálculo de derivadas, recordando que y no es variable independiente, sino una función de x. Entonces, tomemos la expresión e a la i menos e a la x más x por y. Entonces, si tomamos esa expresión y derivamos, e a la i por y' menos e a la x más x por x por y' igual a la derivada de 0. La derivada de 0 es 0, el resto de las derivadas, entonces nos queda una expresión de y'. Despejamos el y' y obtenemos una expresión implícita para la derivada. Lo mismo para el segundo caso. La segunda manera es utilizar lo que se llama el teorema de la derivada de la función implícita. Entonces, si tenemos una función igual a y de x, definida implícitamente por la ecuación f de xy igual a 0, si en el punto x0 y 0 f tiene derivadas parciales continuas en un entorno de x0 y 0, y se verifica que la derivada parcial de f respecto de y es distinta de 0, entonces podemos decir que la derivada es menos la derivada parcial en x sobre la derivada parcial en y, evaluadas ambas en el punto de interés x0 y 0. Entonces, supónganse que consideramos el ejemplo anterior, nuestra f de xy es e a la y menos e a la x más x por y. Entonces, igualado a 0 define implícitamente a y igual a y de x. Entonces, ahora calculemos la derivada parcial de f respecto de x. Es menos e a la x más y, y calculamos la derivada parcial de f respecto de y. E a la y más x. Con un menos adelante, llegamos exactamente a la misma expresión que la que habíamos obtenido con el primer método. Bueno, para el segundo ejemplo pueden ustedes verificar que efectivamente coincide con lo que queríamos. Bueno, ahora vamos a generalizar las derivadas de orden superior. ¿Sí? Así como en una función escalar podíamos derivar a la derivada primera y obtener la derivada segunda, y así sucesivamente para las derivadas de orden 3, 4. También para un campo escalar podemos derivar a las derivadas parciales de orden 1 y obtener derivadas de orden superior. Solo que la cantidad de derivadas de cada orden va a ir aumentando, ya que a cada derivada la podemos derivar respecto de x y respecto a y. Veamos este gráfico, que es una buena manera de entender por qué van aumentando. Si yo tengo f, tengo dos derivadas parciales, respecto de x y respecto de y.
A su vez, la de x la puedo derivar respecto de x y respecto de y, quiere decir que me generan dos. Y en la derivada respecto de y la puedo derivar de x y de y. Si sigo, cada una de estas me van a generar dos derivadas parciales, o sea, que un campo escalar f de x y va a tener dos derivadas de primer orden, 4 derivadas de segundo orden, 8 derivadas de tercer orden. Entonces, acá tenemos otra manera de escribirlo, la derivada parcial. Si lo escriben en forma de símbolo de derivada parcial como cociente, se escribe en forma anidada. O sea, si quieren escribir f de xy, tienen que escribir derivada parcial de f, segunda respecto de y, respecto de x. Se ponen al revés. Entonces veamos un ejemplo de cómo construir las derivadas de orden 2, que van a ser 4. Entonces, primero calculemos la de orden 1. La derivada de f respecto de x, de la función f de xy igual al seno de xy más c a la x menos y, es la derivada de xy respecto de x, que es y, por el coseno de x por y, más c a la x menos y por 1. Y la derivada de f respecto de y es el coseno de xy por x, más e a la x menos y, por la derivada de x menos y respecto de y, que es menos 1. Entonces volvemos para encontrar la derivada segunda respecto de x, volvemos a derivar menos seno de x por y cuadrado más c a la x menos y. Y para encontrar la derivada segunda respecto de y, es menos seno de x por x cuadrado más c a la x menos y. Ahora lo que nos faltan son las derivadas cruzadas. Entonces, la derivada respecto de x respecto de, o sea, primero derivada respecto de y, después derivada respecto de x, es menos seno de x por y por x, más coseno de x por y por 1, más e a la x menos y por menos 1. Y la derivada segunda de f respecto de y respecto de x, o sea, primero respecto de x y después respecto de y, resulta menos seno de x por y por x, más coseno de x por y, más c a la x menos y por menos 1. ¿Qué observamos? Que para esta función, las derivadas parciales de segundo orden cruzadas son iguales. ¿Será casualidad? La respuesta es que no. Si la función f va de un subconjunto de R2 en R, es un campo escalar tal que sus derivadas segundas existen y son continuas, entonces la derivada segunda de f respecto de y respecto de x coincide con la derivada segunda de f respecto de x respecto de y. Eso dice el teorema de Schwarz. Vamos a utilizar este resultado para extender el concepto de polinomio de Taylor. Nosotros habíamos dicho que el polinomio de Taylor para funciones escalares se podía definir para, en el caso que tuviera todas las derivadas de orden superior. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? O sea que a la función f de xy la vamos a poder escribir como p sub n de xy más un término t sub n más 1 que tiende a 0 cuando xy se aproxima a x0 y 0, o que lo que es lo mismo, cuando n tiende a infinito. Claro, ahora la cosa se nos complica, porque en el orden 2 tenemos muchos tipos de derivadas. Entonces, el polinomio de orden 1 es f de x0 y 0 más f' en x por x0 y 0 por x menos x0 más f sub i en x0 y 0 por y menos y0. Fíjense que lo que queda después es la ecuación del plano tangente, lo mismo que nos pasaba en las funciones escalares, que nos quedaba como polinomio de orden 1 la ecuación de la recta tangente.
¿Qué vamos a hacer con el polinomio de orden 2? El primer término igual más un medio por la derivada respecto de xx de x0 y 0 por x menos x0 al cuadrado, más dos veces f de xy por x0 y 0 por x menos x0 por y menos y0, más f de y por x0 y 0 por y menos y0 al cuadrado. Vamos a ver todo este formuleo en un ejemplo. Entonces, queremos aproximar el valor de 2,1 por el seno de 0,1. Definimos f de xy como x por el seno de y. ¿A quién vamos a considerar como x0? A 2. ¿A quién vamos a considerar como y0? A 0. Entonces, calculamos sus derivadas parciales. F sub x de xy vale seno de y. F sub y de xy vale x por el coseno de y. ¿Y ahora qué vamos a calcular? La derivada respecto de x, dos veces, que vale 0. La derivada de x respecto de y, fíjense que la pueden buscar haciendo y respecto de x y después x respecto de y. Va a ser coseno de y y f de y va a ser menos x por el seno de y. Entonces calculamos todas estas funciones en el punto que nos interesa, el 2, 0. Entonces f de 2, 0 es 2 por el seno de 0, que es 0. F sub x de 2, 0 es seno de 0, que es 0. F sub y de 2, 0 es 2 por el coseno de 0, es 2 por 1, es igual a 2. F sub xx vale 0, porque la función era la función nula. F de xy vale coseno de 0, vale 1. Y f de y vale 2, 0, es menos 2 por el seno de 0, que es 0. Entonces, vamos a construir el polinomio de Taylor. Primero, de segundo orden. El punto evaluado, la función evaluada en el punto, f de 2, 0, más f sub x de 2, 0 por x menos 2, más f sub y de 2, 0 por y menos 0, más un medio de f sub xx de 2, 0 por x menos 2 al cuadrado, más 2 por f sub xy de 2, 0 por x menos 2, por y menos 0, más f de y por 2, 0 por y menos 0 al cuadrado. Entonces, ya tenemos la expresión. Reemplacemos todos los valores obtenidos. F de 2, 0 es 0, f sub x de 2, 0 es 0, f sub y de 2, 0 es 2, f de xx es 0, f de xy es 1 y f de y es 0. Todas estas funciones evaluadas en el 2, 0. Reemplazando y eliminando los términos que sean 0, obtenemos que el polinomio de Taylor de segundo orden de la función f en el punto xy es 2y más x menos 2 por y. Por lo tanto, queremos aproximar, vamos a decir que f de xy es aproximadamente el polinomio en xy para valores cercanos al punto p sub 0, 2, 1. Entonces reemplacemos por el punto que nos interesa, 2,1 y 0,1. Haciendo cuentas resulta ser 0,21.